Cordial saludo y bienvenidos a Diseño de Aplicaciones con Android Studio y Java. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con los controles Recycler View y Car View para crear listas y además no solo mostrar la lista, sino cargar los datos que tengamos en una base de datos y mostrar esos registros dentro de un Recycler View. Como ustedes saben, las listas pues son contenedores muy buenos para mostrar una colección de datos. Pero no solo deseamos mostrar una colección de datos como lo apreciamos acá, sino que deseamos mostrar los datos de una tabla y además que se vea también imágenes. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una forma muy sencilla, muy clara y paso a paso. Entonces, como les decía, las listas se utilizan para mostrar los datos de una forma mucho más agradable y el list view, que era digamos un controlcito de lista muy utilizado en Android, pues con la aparición de Recycler View en Android 5.0, entonces nos permite ya trabajar un control mucho más personalizable, mucho más agradable y que gestiona mejor la memoria en los dispositivos. Entonces vamos a ver qué necesitamos para trabajar con este Recycler View. Entonces, mirando la documentación de Android Developers, ustedes pueden mirar acá todo el tema de Material Design y aquí nos va a mencionar la parte de Recycler View y los Car View y cómo trabajar con ellos. Nos muestra esta arquitectura, digamos esta gráfica a modo de arquitectura que nos representa lo que necesitamos para trabajar con estos controles. Entonces, en el caso del Recycler View, pues vamos a necesitar una fuente de datos, un dataset, que en nuestro caso va a ser una base de datos que tengo acá en MySQL. Vamos a necesitar un adapter, ya voy a explicar qué es, y obviamente el Recycler View con el Layout Manager. Este Layout Manager o administrador de diseño es quien posiciona las vistas, es decir, cada ítem, cada elemento que vamos a tener de la fuente de datos se va a reflejar como una fila en el Recycler View y este Layout Manager es el que se encarga de ello. Como decíamos, él revisa los views, o sea, las vistas desde el foco del usuario y revisa si, digamos, el usuario se está desplazando con el scroll, entonces va reemplazando esos contenidos para, digamos, optimizar el uso de la memoria del dispositivo. Entonces, el adaptador, como su nombre lo indica, es quien comunica la fuente de datos con nuestro Recycler View. Es decir, él genera las vistas para cada ítem, de modo que por cada registro que tengamos, por ejemplo, en la base de datos, se va a generar una fila en el Recycler View. Entonces, el adaptador es el que nos permite hacer esto. Volviendo al administrador de diseño, la documentación nos dice que se proporcionan ya unos diseños incorporados. Está, por ejemplo, el linear layout, el grid layout, es decir, si lo queremos ver como una rejilla o una grilla. Entonces, ya dependiendo, digamos, del diseño que nosotros deseemos, podemos personalizar cualquiera de ellos. Y una de las ventajas que ofrece este Recycler View, aparte que optimiza mejor la memoria, también es la parte de las animaciones, es decir, cuando nosotros eliminamos, insertamos, editamos ítems y que estos sean reflejados en el Recycler View. Entonces toda la documentación y todo lo que vamos a hacer en este ejercicio, ustedes lo pueden encontrar aquí en la documentación de Android Developers. Antes de crear nuestro proyecto en Android, voy a mostrarles una pequeña tablita que he creado, pues ya ustedes saben esto de crear una base de datos en MySQL. Aquí tengo una tablita que he llamado Players, cuya estructura es la siguiente. Le hago un zoom. Aquí tengo un ID que va a ser la clave principal, se autoincrementar de forma automática, es decir, cada vez que se genere un registro, pues él se va a estar enumerando. Names, que va a ser los nombres de los, en este caso estoy haciendo sobre jugadores de ajedrez. La edad, por si deseamos mostrar este campo. Título, por ejemplo, si es gran maestro, maestro, campeón mundial, etcétera. El elo, que es el, digamos, la fuerza de juego que tiene. Y una imagen, que va a ser en este caso una URL, que nos va a llevar a una imagen sobre ese jugador. Entonces yo les dejo o para que ustedes miren esta estructura y puedan crear su propia basecita de datos y una tabla similar. Yo lo hice aquí con jugadores, ustedes lo pueden hacer con productos. Aquí tengo dos registros, tengo a Bobby Fischer y a Magnus Carlsen y aquí están entonces las URLs de las imágenes. Ahorita agregaremos más para que ustedes lo vean funcionando. Teniendo entonces esta base de datos ya estamos listos para empezar nuestro proyecto en Android, teniendo en cuenta que lo primero que nos dice la documentación
del Recycler View es que debemos agregar estas dos dependencias. Observen, tanto la del Car View como el Recycler View que vamos a utilizar. Entonces, parémonos en... Recuerde que el objetivo es crear algo similar. Entonces vamos a pararnos en Android Studio. Y vamos a decirle nuevo proyecto, New Project. Lo voy a llamar Players. O más bien Chess Player, porque lo voy a hacer sobre ajedrez. Chess Players. Chess Players. La ruta donde ustedes lo quieran guardar. Le voy a dar siguiente. Siguiente. Y Empty Activity. Le doy finalizar. Esperamos que se nos vaya generando entonces el nuevo proyecto. Como pueden observar, estoy trabajando ya con la versión 3.01 de Android Studio, la cual pues es una versión mejorada. Incluye un nuevo compilador llamado Dex. Y también nos dice que todos los proyectos van a apuntar a los repositorios del Maven de Google, el cual debemos utilizar ahora. Y también trae otras opciones como convertir rápidamente entre layout, es decir, tengo un linear layout o un relative layout y puedo convertirlo en un constraint layout fácilmente. En las otras opciones que veíamos en las versiones anteriores, pues uno le da clic derecho y le decía convertir. En este caso ya nos lo muestra inclusive con una ventanita gráfica y uno simplemente arrastra o elige en cuál lo desea convertir. Bien, entonces vamos a observar que aquí ya nos cargó Chess Player, que es el nuevo proyecto que hemos creado. Aquí está terminando entonces de generar el Gradle, las librerías, las dependencias. Ok, luego vamos entonces a archivo, estructura del proyecto. Nos paramos en app dependencias y vamos a agregar aquí en el signo más, decimos librería o dependencia. Y en este caso pues buscamos de una vez, pueden colocarla, parte del nombre, ya les trae, le dicen OK. Hacemos lo otro con Recycler. Le dan buscar, le dan OK. Nuevamente OK. Y si vamos acá a la estructura del proyecto, aquí donde están los Gradle, entonces vamos a ver en el que dice módulo app que ya nos aparecen esas dependencias. El Recycler View, el Car View. Y bueno, necesitamos también, como deseamos mostrar las imágenes que se nos vean estas foticos, entonces vamos a necesitar una dependencia adicional llamada Glid, que nos va a permitir entonces importar las imágenes. Para esa dependencia pues simplemente coloquen la palabra Glid en su buscador, en este caso en Google. Él nos la trae, es un repositorio de GitHub. Y estas son las dos dependencias que necesitamos. Entonces nos copiamos estas dos líneas, volvemos otra vez a nuestro archivo de dependencias en el proyecto, las pegamos y una vez que las pegamos pues obviamente debemos de sincronizar. Si usted está trabajando con una versión anterior de la IDE de Android Studio, entonces les recuerdo que debe de hacer que los repositorios apunten al Maven de Google. Para eso entonces ustedes simplemente se van a ubicar en el nivel superior del build Gradle y aquí observen que todos esos repositorios deben de apuntar a Google. Incluso acá nos lo están facilitando, donde dice Maven Central Google. Ok, pero ya esta versión que les digo, la 3.01 ya la trae, pero ustedes si algo les deberían de copiar entonces estas dos líneas de repositorio para que apunten a Google, tal y como se muestra aquí. Tan pronto entonces se ha sincronizado el proyecto con estas nuevas dependencias, vamos entonces a diseñar la interfaz. Para esto vamos a ubicarnos en el main activity, que es la primera que nos genera, pero en este caso en el XML, layout XML. Y nos paramos en text para que lo hagamos más rápido. Y aquí observen que aquí en el diseño nos muestra que por defecto no está en layout con el Hello World.
Esto lo vamos a eliminar y vamos a colocar aquí el código XML correspondiente para mostrar el Recycler View. Entonces suprimimos esto y colocamos el Recycler View. Observen que lo que he colocado, pues simplemente el código para el Recycler View con las propiedades del width y el height, y obviamente con un ID para identificarlo. Aquí se hace referencia a la versión 7, que es la librería de compatibilidad que permite también que este Recycler View pueda ser utilizado en versiones como Android 2.1 gracias a esta librería o dependencia. Si pasamos entonces a diseño, vamos a observar que les aparece ya como esta lista de ítems con 10 elementos del 0 al 9. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos acá en esa misma carpeta layout. Vamos a darle clic derecho y le decimos new layout resource y vamos a llamarlo list para la lista layout. Este layout es para que nos acordemos pues que este va a ser un layout y no un simplemente archivo XML. Le damos OK y acá es donde vamos a empezar entonces a diseñar nuestra interfaz de usuario, que nos debe quedar así. Para no alargar el video, pues entonces yo aquí lo he simplificado, es decir, ahorita les muestro el código, pero era para no grabar mientras digitaba todo. Acá tendremos una imagen view donde se mostrará la foto y los demás son test view, como pueden observar acá en la parte de la izquierda en el árbol de componentes. Muy bien, entonces me voy a parar en el text para que ustedes vean el código XML que genera esto, el cual les voy a dejar entonces en la descripción del video para que ustedes simplemente lo copien y lo peguen. Todo el código de la aplicación lo voy a dejar segmentado en un archivo TXT donde ustedes van a ver con separadores lo que le corresponde a cada parte, tanto los archivos de Java como los archivos XML. De modo que cuando ustedes estén en esta parte que lo vean así en blanco, simplemente se van a ubicar en text, seleccionan esto para borrarlo y van a copiar del archivo TXT que les voy a dejar esta parte donde está el listlayout.xml y lo pegan. Y de esta forma entonces ya les va a aparecer el diseño listo. Como ven, yo no voy a utilizar todos los campos de la tabla, sino algunos. Si ustedes desean pueden colocar todos los campos. Entonces aquí por ejemplo voy a mostrar el nombre, voy a mostrar el elo y la foto del jugador. Entonces ya con esto tenemos el diseño, digamos, básico para trabajar con esta interfaz, en el cual tenemos, como ustedes ven, una car view, que es esta, en la que está, digamos, contenido. Tenemos el linear layout, que es como el layout contenedor principal, que digamos lo quise cambiar de constraint layout a este como para irlos organizando en forma secuencial los controles, pero ustedes pueden jugar con su creatividad y generarlo como ustedes deseen. Volviendo a la arquitectura que observamos hace un momento en la documentación, necesitamos un adapter y necesitamos crear una clase que nos va a permitir automatizar esas vistas sobre el Recycler View. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear una clase que la vamos a llamar, puede ser Players. Entonces vamos a darle aquí clic derecho, New, Java Class y la vamos a llamar Players, que simplemente es para definir los campos y un constructor con sus métodos get para, digamos, actualizar, tomar los datos, valga la redundancia, de la base de datos, actualizarlos y reflejarlos en el Recycler View. Los campos que vamos a definir son estos. De acuerdo a como lo tenemos en la base de datos. El ID, los nombres, el elo, la imagen, si ustedes quieren le ponen el título, la edad, los otros campos que ustedes quieran. Una vez que tengamos esto, entonces ya podemos generar un constructor, le dan clic derecho y acá le dicen generar y le dicen constructor. Seleccionan todos los campos para que el constructor los tome. Y como observamos, aquí ya me generó el constructor, los campos se me fueron para abajo. Vuelvo acá. Ok. Y también teniendo esto, pues podemos generar también los famosos, en este caso los getters, porque vamos a obtener la información, como les decía, de los registros de la base de datos y la vamos a estar actualizando.
Entonces vamos a obtener el ID, vamos a obtener los nombres, el elo y la imagen. Con esto ya es suficiente y miren que lo único que tuve que declarar fue los campos, el otro código me lo generó él. Entonces lo pueden pausar, devolverlo y bueno, así se genera el código. Entonces ya tenemos dos cosas, que la clase principal, el main activity, y tenemos players, que va a ser como esa gran entidad, esa clase que nos va a permitir automatizar la actualización del Recycler View. Bien, vamos a crear ahora una clase que se llama el adaptador, de acuerdo a lo que nos decía acá, que es el que nos va a permitir pues tomar los datos, generar las vistas y mostrarlas en el Recycler View, así como una especie de adaptador de televisión. En este caso el televisor es la pantalla del dispositivo. Ok, entonces vamos a darle clic derecho aquí, Java Class, y simplemente lo vamos a llamar Adapter. Volviendo a la documentación del Recycler View, entonces aquí nos dice, en las clases que nos dan de ejemplo, en el código de ejemplo, que un adaptador para Recycler View debe heredar extends, debe heredar de recyclerview.adapter. Ok, y como vamos a necesitar un componente adicional, que es el viewholder, entonces como ustedes lo ven acá, es una clase que se recomienda que se declare como una inner class, es decir, una clase interna dentro de esta. Tengo entonces la clase adaptadora, que es esta, que va a extender de recyclerViewAdapter, y vamos a necesitar un componente que es el viewholder, el cual se debe declarar como una clase, como una inner class, como ustedes ven acá. Como lo vemos aquí, que se está declarando como una clase interna que a su vez extiende de recyclerViewHolder. Ese viewholder es el que nos va a dar acceso a los ítems de la interfaz, que es como un receptáculo que nos va a permitir entonces tomar esos ítems de la interfaz y mostrarlos allí en el Recycler View. Podemos tomar todo este código de ejemplo y personalizar para adecuarlo a lo que nosotros necesitemos. Entonces parémonos acá y vamos a pegar esto. Y comenzamos entonces a reemplazar lo que necesitamos. Obviamente él aquí, como todavía no tiene, bueno, este es el nombre de la clase que le hemos dado, y viewholder, que aquí ya está declarada, ya está creada, pero vamos a personalizar todo esto. Recuerden que cuando les aparece que no puede resolver el nombre, le dan al into para que él se los traiga. Entonces yo aquí, para no detenerme en la personalización, lo voy a pausar y luego les muestro y explico cuando ya tenga el código editado. Veamos el código ya en detalle una vez personalizado. Pues vemos que se nos obliga a implementar y sobreescribir tres métodos, que son el onCreateViewHolder, el onViewHolder y el getItemCount. Este primero lo que hace es que inicializa la interfaz de un ítem de la lista a partir del layout, utilizando para ello layout inflater. Y guarda esto en el viewholder. En el onViewHolder, en este es en el que debemos actualizar los campos de la interfaz de viewholder con los elementos que correspondan a la posición. Aquí es donde se hace pues énfasis por la parte pues de la documentación de Recycler View, de estar reciclando o reutilizando estas vistas en vez de utilizar, por ejemplo, el costoso buscar por ID, ¿cierto? Y finalmente tenemos el getItemCount, que lo que hace es que nos devuelve el tamaño de la lista. Entonces estos son tres métodos que siempre debemos implementar y sobreescribir. En la parte superior pues vamos a ver los import de acuerdo a lo que necesitemos. Y bueno, ya con esto entonces digamos tenemos listo el adaptador. Como ven en la parte superior pues yo creé una lista con generics para players, que es donde tengo, digamos, tenemos esa entidad de esa clase que nos va a permitir utilizar estos get para estar actualizando digamos los campos de los objetos que estamos creando y que se van a ver reflejados en el Recycler View. Bien, ya nos resta entonces pasar a main activity. Aquí es donde vamos a colocar entonces el código
que ya habíamos utilizado en algún momento para comunicarnos a través de Volley con la base de datos a través de una URL, y también vamos a utilizar entonces un array de JSON para nosotros ir actualizando los contenidos de los campos. Voy a pausar acá para yo escribir el código y explicárselos. Obviamente ustedes lo único que harán será copiar y pegar. El objetivo de esto no es aprendérselo de memoria, pero sí que entiendan qué es lo que se debe de hacer. Ok, si en estos errorcitos asegúrense que como matar con Volley que esté la dependencia de la misma acá y sincronizar el proyecto, el grado del proyecto, para que pueda reconocer entonces a Volley como una librería que él puede utilizar. Ok, entonces una vez más vemos los imports, ya vimos que ya Volley entonces al sincronizarla y colocar la dependencia, entonces ya no pone problema. Aquí está la URL, en este caso compuesta por la dirección IP de mi equipo, que ya habíamos visto en un video anterior cómo lo sacaba. En este caso, como estoy conectado por cable, esta es la dirección que me aparece. La colocamos aquí. Está la ruta, la cual debo tener dentro de mi servidor de SAMP. Recuerde que SAMP debe estar andando con su servidor de MySQL, el servidor Apache, pues para que esto funcione. Yo tengo aquí un archivo en esta ruta que lo llamé players. Mire que está en la carpeta SAN, hdocs, y tengo una carpeta ya que se llama productos, y ahí tengo una que dice players. Este archivo players PHP es el que ustedes ven acá, que es con el que yo formo el JSON, digamos, para el intercambio de datos. Lo mismo de siempre, las credenciales de acceso, la conexión. Aquí entonces verificamos si se presenta algún error en la conexión, mostramos este mensaje. Aquí los campos, o sea, el query como tal de la consulta. Aquí voy a seleccionar el ID, los nombres, el elo, la imagen de la tabla player. Si ustedes quieren pueden colocar todos los campos. Ejecutamos la consulta, pues vinculamos los datos a la consulta, los guardamos en esta variable que la declaramos como sentencia mediante un while. Entonces vamos a ir navegando si no se presenta nada, es decir, de que se encontró todos los campos, entonces no va a haber ningún problema y nos va a devolver un JSON estilo array con el que nosotros vamos a navegar, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces una vez que logra eso, ya nosotros aquí con ese array que nosotros recuperamos, entonces empezamos a obtener esos valores, y por eso es que aquí utilizamos el get del objeto players, que es un hijito de la clase players que nosotros tenemos acá, y aquí es donde estamos utilizando todos esos métodos de getInt, o sea, obtener el ID, obtener los nombres. Y si ustedes ven acá, pues dependiendo del tipo de dato, en este caso el ID como es entero, entonces yo lo que hago es como una especie de parseo. Y aquí los que son string, get string, el elo en este caso que es de tipo double, get double, y así sucesivamente. Todo esto es lo que hacemos con el array que vamos recorriendo de tipo JSON, que vamos recorriendo con este for. Y obviamente, como les decíamos, íbamos iterando entre los elementos del array e ir obteniendo los datos para irlos reflejando entonces en el Recycler View mediante setAdapter. Y lo que ustedes ya han visto que él tiene dos métodos que utilizamos cuando trabajamos con Volley, que es el famoso onResponse. Cuando todo sale bien, entonces haga esto, y si se presenta algún error, haga esto. Yo aquí por ejemplo le puedo colocar un TOADS por si quiero recuperar algún error, por ejemplo que no tenemos conexión. Aquí por ejemplo me puede mostrar ese error, porque recuerde que cuando trabajamos con Volley necesitamos ir al archivo manifest y asignar el respectivo permiso de acceso a internet, lo cual ya habíamos visto pues en un video anterior donde trabajábamos con MySQL y Volley, el cual ustedes pueden ver acá en la tarjeta que les aparece. Me gustaría a futuro hacer esto mismo, pero con Firebase, y utilizar otros tipos de, digamos, de imágenes, por ejemplo las .bob, o utilizar imágenes con base 64 para almacenarlas como si fuera una cadena de texto en la base de datos. Ok, ya estamos listos, vamos a ejecutarlo. En este caso entonces tengo este emulador para la versión la API 26. Le damos OK y vemos entonces que nos aparece
en este caso los dos registros que tengo en la base de datos. Vamos a agregar un registro más para que ustedes puedan observar cómo se va actualizando acá. Recuerden que yo aquí en strings tengo algún texto con el que, digamos, inicialmente cuando diseñé la interfaz o para mostrar algo, ¿cierto? Tanto, digamos, como puede ser el título de la aplicación, ¿cierto? Y algunos textos, digamos, por defecto en los test view, para cuando estamos aquí, que son esos textos que ustedes ven aquí. Pero la idea es que todo esto se alimenta automáticamente de la base de datos. Entonces vamos a la base de datos. Y vamos a agregar, dámosle insertar un nuevo registro, que vamos a colocarle aquí el nombre de Gary Kasparov. Bueno, aquí ven que en la estructura le coloqué como muy grande este campo, le pueden dar estructura, aquí en names le pueden dar cambiar, para que no les quede tan grande, seleccionan, le dan cambiar y este lo voy a dejar por ejemplo de 34, vamos a guardar. Ok, ya insertemos un nuevo registro, el nombre aquí le voy a poner Gran Maestro Gary Kasparov. El logro de Baku, que era el nombre que le daban. Y edad, pues, aquí pongámosle cualquier cosa. Pongámosle menos cuando él estaba todavía jugando en esta edad, que era un muy buen título. Entonces, que también fue campeón del mundo. Dejémoslo ahí. Imagen, entonces, acá donde dice imagen es donde ustedes van a colocar en Google simplemente una imagen, Gary Kasparov, imágenes, buscamos una que nos guste, que más o menos se adecue como al tamaño que nosotros queremos ver. No hay problema, puede ser a color. Me gusta esta. Le decimos ver imagen. Y esta URL que le trae acá es la que ustedes se copian y la vamos a colocar aquí. Vemos que aquí nos guardó, pero no le habíamos colocado el elo. Démosle editar y pongámosle 2790 de elo. Y démosle continuar. Ok, aquí ya muestra que la columna no tiene ningún problema. Nos vamos para acá y si volvemos a ejecutar la aplicación y vemos entonces que ya nos van a aparecer los tres jugadores. En este caso muestra Rodeo Fischer, Magnus Carlsen, Gary Kasparov y así podíamos seguir agregando más jugadores hasta ir llenando toda la lista. Incluso podíamos hacer algo muy bueno futuro y es que las imágenes yo no tengo que colocarle estas URLs, sino que me quede una cadenita acá en formato de base 64. Y en vez de utilizar MySQL utilizaría Firebase. Y se puede hacer algo muy bueno, por ejemplo, que cuando uno se pare, digamos, en Bobby Fischer y uno pulse sobre esta tarjeta, entonces se me despliegue como un menú sobre este jugador, que por ejemplo me muestre la biografía, mejores partidas, etcétera, y lo mismo con cada uno de ellos. Obviamente esto hay que programarlo porque a diferencia del List View, en el Recycler View ya esto toca personalizarlo y hacerlo un poco más manual, pero es muy agradable. De esta forma entonces hemos visto cómo trabajar con Recycler View, con la Scarp View, utilizando una base de datos en MySQL e incluso utilizando imágenes. Les dejaré todo el código, tanto del archivo de PHP, o sea, con el que trabajamos el formato de JSON, los códigos de las clases de Java, los códigos de los archivos XML y todos separados en un solo TXT para que ustedes no sean sino que copien y peguen y siguiendo los pasos de este video lo puedan hacer. Les queda a ustedes como tarea entonces que coloquen todos los demás campos que deseen mostrar aquí de forma que se vayan actualizando. Los espero en el siguiente video de diseño de aplicaciones móviles con Android Studio y Java.